Buenos días a todos, qué bendición saludarlos, qué alegre que estamos ya de nuevo reunidos para compartir de la palabra de Dios. Es importante que cada domingo lo que se enseña, lo que la palabra de Dios nos revela, nos vaya dando entendimiento y nos vaya dando medida para que sigamos avanzando en este llamamiento que tenemos todos como discípulos. Amén. Así que bueno, voy a dar un anuncio antes. En este momento el edificio físico donde nos reunimos se encuentra cerrado, solo estamos participando por estas reuniones virtuales y esperamos en el mes de septiembre, si el semáforo de la alerta del COVID pues sufre un descenso acá en nuestra localidad, pues de nuevo reabriremos la iglesia y lo estaremos notificando para que todos puedan acompañarnos y podamos reunirnos y congregarnos. Amén. Así que compartamos de la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 9 y versículo 1. Y vamos a pedirle al Señor que pueda darnos el pan que Él ha preparado esta mañana para nosotros. Dice el versículo: Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das de participar de tu palabra, Señor. Te pedimos que ésta produzca vida en nosotros y que pueda conducirnos de regreso hacia ti, Señor, para ser aquellos de tu agrado, aquellos, Señor, en quienes tú te complaces. Padre, abre nuestro oído espiritual para que nuestros sentidos espirituales estén atentos, Señor, y conectados contigo, Padre. Por la fe es a la sombra del Omnipotente, donde nos ubicamos en ese lugar donde el enemigo, Señor, no puede estorbarnos, mi Dios. Y Padre, damos continuidad al establecimiento de la paz, a que podamos estar nosotros reconciliados contigo, Señor, en todo momento para poder ser hacedores de tu perfecta voluntad. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces repasemos lo que estamos leyendo acá. Dice, al pasar Jesús venía caminando, vio a un hombre ciego de nacimiento. Aquí nos está ya mostrando la palabra de Dios, una acción de parte de Jesús. Jesús va caminando por un lugar y ve a un hombre ciego de nacimiento. Esto es importante para todo lo que nosotros como cristianos debemos entender. Porque muchas veces nosotros queremos tomar el lugar del Señor acerca de decisiones, acerca de acciones que debemos hacer, acerca de conducir hacia dónde va la iglesia, a saber de cómo se debe predicar o cómo se debe enseñar. Y nosotros queremos intervenir con nuestra manera de actuar o con lo que hemos sido enseñados hasta este momento. Sin embargo, lo que vemos aquí dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. La palabra se refiere a una acción de parte de Jesús, de parte del Señor. Leamos lo que dice el versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos, él iba con sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Vean qué importante lo que está sucediendo aquí. Entonces la palabra nos define una acción de Jesús. Pero inmediatamente cuando Jesús ve al ciego de nacimiento, dice que sus discípulos le dicen Rabí. Rabí es una palabra que se utiliza o la conocemos para expresar acerca de que hay un reconocimiento como maestro. Lo que le están diciendo aquí a Jesús es maestro. Le están diciendo queremos que nos enseñes. Es muy similar a lo que vemos en aquella parábola donde Nicodemo le habla a Jesús, siendo Nicodemo un maestro, alguien que enseñaba la palabra y que era uno de los principales. Reconoce en Jesús que Jesús también hace cosas como maestro. Y de esa manera es como Nicodemo se refiere a él. Entonces aquí los discípulos, cuando ven que Jesús ve a un hombre ciego de nacimiento, mira lo que sucede, inmediatamente participan. Inmediatamente ellos vienen y toman una acción sobre lo que están viendo. Sin embargo, y le dicen Rabí, es como decirle, Señor, queremos que nos enseñes qué es lo que va a pasar aquí, queremos que la enseñanza pueda surgir, pero mira la situación que sucede. Ellos deberían en realidad de esperar qué es lo que el Señor va a hacer.
Pero en realidad lo que sucede es que se levantan y emiten un juicio, se levantan y de una vez hacen una especie de acusación, y esta acusación la hacen en relación a su manera de pensar, al entendimiento que ellos hasta ese momento tienen, y la hacen como justificándose para querer mostrar lo maduros que son, o querer mostrar que ya tienen cierto dominio de la situación que ahí está pasando. Porque los discípulos inmediatamente, aparte de decirle Rabí, dicen, hay un juicio que vamos a emitir aquí. ¿Y quién fue el que pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres? Porque lo que a este le está pasando es por causa del pecado. Porque aquel que está caído, porque aquel que es ciego, porque aquel que tiene problemas, porque aquel que está enfermo, esas cosas que le atribula, la tribulación que le producen esas cosas y las dificultades que producen en él es por causa de que ha pecado. Y emiten un juicio inmediatamente. Entonces están haciendo la religiosidad de decirle, Rabí, te reconocemos como maestro y queremos que nos enseñes, pero inmediatamente emiten un juicio o una acusación sobre este ciego de nacimiento. O sea, su naturaleza, su programación, su ignorancia se hace manifiesta allí sin haber puesto atención a lo que acaba de suceder. Jesús va por ese lugar y él vio al ciego de nacimiento. ¿Qué es lo que tiene que suceder aquí? Y lo voy a decir en un ejemplo para nuestras congregaciones. Estamos en la congregación, la presencia de Dios desciende y nosotros empezamos a sentir el mover del Padre. ¿Qué sucede? Inmediatamente intervenimos para querer tomar control de la situación y decidir qué es lo que ahí debe pasar. Cuando en realidad al manifestarse la presencia de Dios, lo que debe suceder es que nosotros debemos que despojarnos y estar atentos a lo que el Señor quiere hacer entre nosotros. Pero hemos sido programados para tomar el control y decir qué es lo que se va a hacer. Y unos para acá, otros para allá, hagamos esto, oremos por estos y que caigan aquellos. Y lo mismo le pasa aquí a los discípulos. Jesús vio al ciego de nacimiento. ¿Qué era lo que debía pasar? Todos estemos atentos a lo que el Señor va a hacer. Pero no, los discípulos deciden intervenir y de una vez emitir una acusación sobre este ciego. Y ¿sabes qué es lo que sucede aquí? Que ellos hacen esa acusación desde su ignorancia. Por supuesto no reconocen que es ignorancia, o desde su paradigma. Esto solo puede pasar porque esto hizo algo malo. Y muchos el día de hoy están en la misma situación. Fulanito está enfermo porque algo está pagando. Este tiene problemas porque algo hizo y está pagando lo malo que ha hecho. Este está en dificultades o en aflicciones porque dice la palabra, fíjate que hasta eso nos tomamos, que lo que se siembra se cosecha y él está cosechando aquello por lo cual tiene que pagar. Así que todos han sido sometidos al juicio de Dios porque Dios ha venido sobre ellos para enjuiciarlos, para hacerlos pasar por una situación difícil. Es la paga de lo que merecen, es lo que deben recibir. Sin embargo, no es eso lo que la parábola nos está diciendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Insisto, porque nosotros nos apresuramos a dar un juicio de valor. Nos apresuramos a emitir un comentario, nos apresuramos a querer participar sin reconocer que en realidad el Padre tiene una obra o según el plan de Dios tiene que pasar algo ahí, pero nosotros de manera rápida queremos ya participar e intervenir como religiosos que somos, religiosos e ignorantes. Si tenemos la oportunidad que la palabra de Dios se manifieste, escuchemos, cerremos nuestros labios y escuchemos qué es lo que el Señor va a decir en medio de nosotros. Si la presencia de Dios se manifiesta, estemos atentos y sensibles a qué es lo que Dios quiere hacer ahí, en lugar de levantarnos y decir, a ver, yo tomo control de esto para aparentar que soy muy espiritual y que yo sé qué es lo que está pasando. Los espirituales son aquellos que conocen la palabra y la ponen por obra.
Son aquellos que han entendido que no son las cosas de este mundo las que nos dan posición o nos dan reconocimiento o las que nos dan sentido a nuestra vida, sino que lo que nos da sentido es ser aquellos entendidos en la voluntad de Dios. Así que los discípulos en una acción religiosa le dicen: Rabí, maestro, enséñanos, pero inmediatamente están haciendo una acusación sin permitir o de alguna manera estorbando lo que Jesús iba a hacer en ese lugar. Entonces, Rabí, ¿quién pecó? Dicen. ¿Este o sus padres? Y fíjate lo que dice después: para que haya nacido ciego. Mira hasta dónde llega la ignorancia. ¿Y cómo va a pecar él antes de nacer? Ellos lo que están diciendo es: este desde el principio tal vez pecó y aquí en la tierra está pagando la consecuencia de ello. Este pecó desde antes y por eso está viniendo aquí a ser castigado por causa del pecado que él ha cometido. Cuando la palabra de Dios dice, y lo voy a parafrasear de esta manera, mejor guardemos silencio, porque todos hemos pecado. Yo no puedo emitir un juicio sobre todos los que están viendo esta transmisión. Yo sé que son pecadores porque yo también lo soy. Entonces es muy parecido a lo que sucedió con aquella mujer que llegan todos a acusarla de adúltera, sin darse cuenta que ellos también estaban llenos de adulterio. Entonces, inmediatamente dicen: ¿quién pecó, este o sus padres? Porque aquí tiene que haber un responsable del juicio que está pasando del castigo que está pasando porque ser ciego es un sufrimiento, porque ser ciego es algo que lo hace menos en la sociedad, porque no tiene todas sus capacidades desarrolladas como deberían, y están ellos en esa posición. Ahora te voy a decir algo. Hemos estado aprendiendo, los días martes celebramos nuestras células, que lo hacemos ahora de manera virtual, y lo invitamos: si alguien quiere participar, escríbanos al inbox y de ahí le vamos a dar acceso para que pueda estar en la célula. Pero hemos estado estudiando acerca del libro de Job y cómo el Señor nos ha permitido poder profundizar mucho en la enseñanza de este libro. Y una característica que encontramos que es muy importante es que después de que Job es despojado de todas las cosas que él poseía, hasta estar en una situación donde su piel estaba, pues digamos que lastimada, y él tomaba tejas para rascarse porque no era suficiente rascarse con sus manos, dice que llegan sus amigos para acompañarle. Y para ponerlo de esa manera, pero los amigos que llegaron eran cristianos, que tenían información de la palabra de Dios, que tenían información de la letra, pero la letra sin el espíritu es letra muerta. Ellos la letra la tenían allí para poder hablarle a Job, pero era letra muerta, porque estos, cuando se presentan a acompañar a Job en su sufrimiento, empiezan, me imagino que se pusieron de acuerdo, llegan y le dicen: mira, Job, tienes que declarar tu pecado, porque lo que a ti te está pasando es porque tú le has fallado a Dios. Y empiezan una labor de convencimiento para que Job confiese su pecado. Y llegan al grado de decirle: es que en el momento que tú confieses el pecado y digas aquello que ha hecho que caigas en esta situación, en el momento que lo confieses, Dios te va a librar de esto y Dios te va a sacar de esto. Y vemos cómo ellos hablan con total ignorancia y sin sentido, dicho de otra manera, sin entendimiento del plan de Dios. Se están comportando como religiosos, aplicando la palabra según la conveniencia del entendimiento de ellos, pero su entendimiento es nulo y es muerto. Son partícipes de letra muerta, porque el Espíritu no hace que esa letra se vivifique en ellos, y llegan de manera acusatoria con Job. Y hay un capítulo en el que Job les dice: me son molestos. Ya no me digan nada, ustedes no saben lo que están hablando. Y sucede aquí lo mismo. Los discípulos llegan y dicen: este ha pecado, sus padres han pecado y por eso es ciego de nacimiento. Bien merecido se lo tiene. Cuando el principio de lo que hemos leído es: Jesús vio al ciego de nacimiento. ¿Qué es lo que debía seguir? Estemos atentos a lo que el Señor va a hacer. Pero no. Todos queremos participar y lograr una posición notoria o una posición de autoridad, o decir: yo estoy aquí porque yo también puedo hacer las cosas.
sin darse cuenta que ellos con esa actitud están demostrando que aún están lejos de la medida que el Señor demanda de ellos. Aún están en una posición no de aprendizaje ni de despojo, sino aún están en una posición de decir, no, si yo esto ya lo domino, no, si aquí yo ya sé cómo son las cosas. Aún están confundidos en su entendimiento. Aún no se han dejado, lo voy a decir de esta manera, no se han dejado llevar para que el Señor les enseñe, sino que ellos están, como quien dice, en colaboración con Jesús. Él es el que va al frente caminando, pero nosotros venimos aquí ayudando en todo lo que se debe hacer, cuando en realidad ellos lo que debían hacer era estar en una rendición total para aprender y reconocer la obra que Jesús iba a hacer ahí. Así que cuando vemos a este ciego de nacimiento, vamos a hablar un poquito de él y te digo, todos nosotros somos ciegos de nacimiento. Aquel que no ha podido alzar sus ojos y reconocer al Señor es un ciego de nacimiento. Aquel que no ha podido verdaderamente rendir su vida al Señor es un ciego de nacimiento. ¿Por qué? Porque este es aquel cuyo espíritu está apagado, es aquel cuyo espíritu está dormido, es aquel que su espíritu no ha despertado todavía para hacer el reconocimiento acerca de quién el Señor verdaderamente es. Por eso muchos en su tiempo decían, es un profeta más. ¿Por qué decían que era un profeta más? Porque solo le veían en lo natural. Pero si su espíritu podría despertar y ver, le dicen, no, este no es un profeta más, este es el Hijo de Dios. Como Pedro hace la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué hace Pedro esa declaración? Porque le está viendo por medio del Espíritu, no lo está viendo únicamente en lo natural. Pero ellos queriendo tomar posición, lo voy a decir de esa manera, cuando Jesús está poniendo su atención en este ciego de nacimiento, inmediatamente quieren tomar posición ellos también, como para decir, yo también puedo, yo también estoy capacitado. Sin embargo, cuando entendemos que el ciego de nacimiento es aquel, porque fíjate, hasta este momento el ciego no ha dicho nada ni ha hecho nada o no sabe lo que está por suceder. Así que nosotros debemos reconocer que también somos semejantes a este ciego de nacimiento, por lo tanto necesitamos que el Señor venga a nosotros y necesitamos recibir al Señor y sus operaciones para dejar la ceguera. Y esto te lo digo de manera espiritual. Espiritualmente somos ciegos de nacimiento. Sí vemos con los ojos naturales, juzgamos con nuestros ojos naturales, emitimos opiniones y hacemos un montón de cosas en lo natural, pero en realidad nuestro espíritu sigue dormido. Por eso la palabra de Dios, predicarla y enseñarla, debe producir en nosotros un despertar espiritual. Porque no podemos olvidar que Dios es espíritu. Y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Por lo tanto, aquellos que aún no han despertado para buscar y perfeccionarse en la obra del Espíritu son ciegos de nacimiento. Al relacionar el valor bíblico que dice aquí. ¿Por qué? Porque no pueden ver la obra del Espíritu. Así que necesitamos una visitación del Padre y necesitamos la revelación de la palabra para dejar esa ceguera y convencernos por medio de la fe que la palabra va a poner en nosotros, para que esta fe haga el que verdaderamente estemos nosotros, tengamos el convencimiento de levantarnos y buscar aquellas cosas que no se pueden ver en lo natural, las cosas del Espíritu. Amén. Así que este mundo nos ha programado para decir, no, si yo ya sé cómo son las cosas, yo ya sé cómo moverme, yo ya sé cómo hablar, yo ya sé cómo intervenir. Y se nos olvida que en realidad debemos permitir que sea el Señor el que complete la obra que Él va a hacer. En lugar de decir, sí, ¿quién pecó y quiero saber qué pasó? Deberíamos decir, Señor, ¿qué es lo que tú vas a hacer aquí? ¿Qué es lo que de ti vamos a aprender aquí? Y esto te lo digo de manera muy honesta, debe suceder hasta con la palabra. Muchos empiezan a leer la Biblia y dicen, sí, pues es que esto es para fulano, y esto es para no sé quién, y esto es por no sé quién y por no sé cuánto. No, así no es como debe operar o funcionar. Lo que debe suceder es decir, Señor, ¿qué es lo que tú a mí me enseñas por medio de tu palabra? Antes de emitir juicios para otros. Porque en las iglesias, el día de hoy, lo voy a repetir, somos muy dados a decir, fulanito está enfermo, porque por algo Dios lo está castigando.
Este perdió su trabajo porque algo hizo y el juicio de Dios le ha caído a él. Este está en problema o en aflicciones porque Dios está teniendo una confrontación con él, porque algo malo ha hecho, porque el pecado ha sido dominante en su vida. Y las palabras que salen de nosotros son acusatorias, cuando en realidad deberíamos decir, Señor, ¿y cuál es el propósito que tú tienes en cada uno de estos? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Y yo cómo puedo intervenir? Porque sí hay una manera en la que podemos intervenir, intercediendo por ellos, para que la perfecta voluntad del Padre se haga una realidad en sus vidas. Pero no, somos dados a emitir juicios inmediatamente. Por eso está enfermo, por eso le pasó esto, por eso tiene este problema, por eso lo tiene allá. Solo falta que dijemos, si fueran como yo, no les habría de pasar. Que posiblemente pasa por la mente de muchos. Pero cuando el Señor se da cuenta de lo que está sucediendo con sus discípulos, leamos en el versículo 3, Él respondió y les dice, no es que pecó este, ni sus padres. Los voy a parar ahí. O sea, no es lo que ustedes creen, no es lo que ustedes piensan, no es lo que ustedes juzgan según su naturaleza humana, no es lo que ustedes juzgan según su paradigma, no es tal y como ustedes, la primera observación que hacen en lo natural, así no es. ¿Qué les está diciendo el Señor? Ustedes todavía no tienen medida para comprender lo que va a pasar aquí. ¿Por qué? Porque dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, ustedes tienen corta la visión, ya empezaron a juzgar, ya empezaron a emitir una opinión, creen que ya saben que por causa del pecado ha sido todo esto, pero miren, ustedes todavía no han podido ver en el Espíritu, todavía no pueden ver más allá, no se han dado cuenta que en realidad esta situación que está sucediendo aquí es para que las obras de Dios se manifiesten. Porque es necesario que haya una manifestación de las obras de Dios, pero ustedes aún no lo pueden ver. ¿Y qué es lo que sucede? Que si aún no lo podemos ver, no podemos ser partícipes de esa obra de Dios. Así que yo te quiero decir, si alguien está pasando problemas, enfermedades y aflicciones, ¿sabes para qué está sucediendo todo eso? Para que las obras de Dios se manifiesten en ti. Pero le voy a agregar algo. Cuando reconozcas al Señor, cuando reconozcas que la única salida y que el único lugar a donde podemos alzar nuestros ojos y que la única manera por medio de la cual podemos salir de esa situación es reconociendo al Señor y que su obra perfecta ha de manifestarse en nosotros. Dicho de otra manera, entonces aquellos que están enfermos, en problemas, en aflicciones y en situaciones difíciles, ¿qué deben hacer? Buscar la manifestación de la obra de Dios en su vida. Muchos dicen, déjenlo en las manos de Dios. No, dejarlo en la mano de Dios es así como que ahí lo pongo y yo sigo con mis problemas. No, ahora debemos ocuparnos. Aquellos de la enfermedad, de la aflicción, los ciegos de nacimiento, los que tienen problemas y todos aquellos que en este momento estén pasando situaciones difíciles. Dice aquí entonces la palabra del Señor que debemos ocuparnos de ¿qué? De que se manifieste la obra de Dios en cada uno de nosotros. Porque mira, lo que dice Jesús, no pecó este ni sus padres, está diciendo, todavía no se ha emitido juicio. Va a haber un juicio que el Padre va a emitir al final de los tiempos sobre toda la creación. Pero ese será en ese momento cuando nos toque rendir cuentas delante de Dios. Pero Jesús está diciendo, en este momento no es eso lo que está sucediendo, sino que las obras de Dios deben manifestarse. Pero los discípulos no tienen medida para espiritualmente comprender eso. Y por eso están juzgando lo que ven frente a sus narices. Pero no tienen el alcance espiritual de comprender lo que va a suceder en ese momento y en ese lugar. Entonces, aquí sucede algo que es bien importante. Nosotros hemos sido entrenados en que la obra de Dios es abrir una iglesia y tener un edificio. La obra de Dios es hacer campamentos. La obra de Dios es
poner programas de radio y poner programas de televisión. La obra de Dios es salir a las calles, en las esquinas, a predicar. Pero déjame decirte algo. Y no estoy diciendo que esas cosas sean malas, sino que aquí mismo la palabra nos lo va a decir. La obra de Dios es aquella que el Señor va a hacer en nosotros, el despertar de nuestro espíritu y la formación del discípulo en cada uno de nosotros. Esa es la obra de Dios. Y cuando esa haya despertado en nosotros, como resultado vienen las siguientes cosas que son las que te acabo de mencionar. Por eso es que la iglesia, cuando edificamos una iglesia, cuando levantamos una iglesia, no nos referimos a un edificio, nos referimos a que las personas sean levantadas y edificadas como verdaderos cristianos, porque a eso se les llama iglesia. Y cuando estos se levantan, entonces buscan un lugar donde congregarse para compartir acerca de la palabra. Y viene entonces luego lo que llamamos la iglesia física o el edificio. Pero el objetivo primario, el objetivo inicial es que nosotros como iglesia nos levantemos. Entonces a veces comprendemos la obra de Dios como aquellas cosas que deben venir de la verdadera obra de Dios. O sea, a la segunda fase, aquellas acciones que deben venir después del surgimiento de los entendidos, nosotros le llamamos la obra. Y queremos hacer esa obra sin entendimiento, queremos hacer esa obra sin ignorancia, o con ignorancia, perdón. Entonces muchos decimos, bueno, hay que abrir una iglesia porque Dios quiere que abramos una iglesia. Y empezamos a trabajar, y las sillas, y las bocinas, y el local, y todo. Pero, ¿quién le pregunta al Señor, Padre, cuál es tu voluntad? ¿Y qué es lo que tú deseas que hagamos? ¿De verdad tú deseas que tengamos este edificio para congregarnos aquí? ¿Quieres que lo tengamos aquí? ¿Qué es lo que el Señor busca de cada uno de nosotros? Porque hemos sido programados para llamarle obra a las acciones en las cuales nos ponemos a trabajar en algo evangélico o nos ponemos a trabajar en el entorno religioso. A eso le llamamos la obra, pero en realidad aquí el Señor nos revela cuál es la verdadera obra cuando Él se refiere y dice, es que no es este el que pecó ni sus padres, sino que este es ciego de nacimiento para llegar a este momento en el que yo pongo mis ojos en Él y entonces ¿qué? Que las obras de Dios se manifiesten en Él. Para aquellos que están enfermos, que tienen problemas, que tienen aflicciones y que están pasando una situación difícil, no es porque el Señor se esté desquitando contigo o el Señor te esté llevando a un juicio para castigarte. Todo eso está pasando para que las obras de Dios se manifiesten en ti. O sea, lo que tú debes hacer es buscar la manifestación de esas obras que están por encima de la situación que estás pasando. Amén. Espero darme a entender con esto. Entonces sigamos leyendo. En el verso 4 dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mira, esto es poderoso e importante. Lo que está diciendo Jesús es, bueno, en este ciego de nacimiento no es que el pecado haya hecho que él esté así, sino que él se encuentra así porque es necesario que las obras de Dios se manifiesten. Pero luego Jesús dice en el verso 4, porque esas obras me es necesario hacerlas. Es necesario que la obra de Dios sea hecha. Por eso, antes entonces de decir es necesario, tenemos que entender a qué se refiere lo que es la obra de Dios. Porque dice aquí, porque me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto es de día, el día dura, entre tanto hay un tiempo de día, porque luego vendrá la noche cuando nadie puede trabajar. Y aquí te voy a dar un valor. Cuando se refiere al día, te lo voy a decir fácil, es mientras estemos vivos. Mientras tengamos la capacidad de reconocerle, mientras tengamos la oportunidad de trabajar por Él, mientras tengamos la oportunidad de buscarle, porque va a haber un momento en el que ya no podremos hacerlo y será demasiado tarde. Así que debemos hacer la obra de Dios y es necesario que busquemos la obra de Dios, como dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras el día dura. Mientras se puede hacer, mientras me puedes escuchar, mientras la palabra puede producir una transformación en ti, porque va a haber un momento en el que vas a cerrar tus ojos y ya no vas a poder.
Por eso a este tiempo en la tierra se le llama temporal. Comparado con la eternidad, algunos van a vivir 70 años, 80, 90, 100 años si tú quieres. Pero ese tiempo temporal es nada comparado con la eternidad. Así que este tiempo el que estamos nosotros aquí, los 70, 80, 90 años, lo que tú quieres, a eso le vamos a llamar mientras el día dura, mientras tenemos la oportunidad de buscar al Señor. Dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque Él puede ser hallado mientras el día dura, mientras el día transcurre. Cuando venga la noche, cuando pasemos a dormir, dice la palabra, cuando los ojos sean cerrados, ya no habrá oportunidad de eso. Por eso, mientras tenemos vida, mientras tenemos entendimiento, mientras estamos cuerdos, mientras podemos oír, es necesario hacer las obras de Dios. Amén. Y entonces, ¿cuáles son las obras de Dios? ¿O qué es la obra de Dios? Juan 6:28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos hablando de las obras, lo que te acabo de decir, abrir una iglesia, hacer una campaña, hacer campamentos, salir a dar sanguchitos al necesitado. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios no es aquello a lo que le llamamos obras. Si yo te preguntara cuáles son las obras que un gobierno debe hacer para su pueblo, hospitales, carreteras, escuelas, agua, electricidad, es lo primero que se nos viene. Y ese concepto lo llevamos a la iglesia para aplicarlo también. Pero Jesús aquí revela un misterio y dice, no es eso a lo que de parte de Dios se le llaman obras, sino que la obra es que creamos en el que Él ha enviado, o sea, creer en Jesucristo. Esa es la obra de Dios. Y cuando nosotros entonces comprendemos que la obra es creer en Jesucristo, significa que si yo creo en Él, entonces yo creo en su palabra. Yo creo en lo que la palabra dice. Yo creo entonces que Él es verdadero y que así como Él enseñó a orar, así es como yo debo orar. Que lo que la palabra dice es lo que yo debo hacer, que el carácter que yo debo tener es ese el que yo debo formar. Que yo me hago verdaderamente uno con el Señor porque yo creo en Él. Pero creer en Él es entonces el decir, creo en lo que Él vino a enseñar. Creo en el camino que Él vino a mostrar. Creo en la libertad que Él vino a dar. Y eso, cuando se hace una verdad en mi vida, en realidad he logrado que se manifieste la obra de Dios en mí y en ti. Así que la obra de Dios no son aquellas cosas físicas que vamos a hacer aquí en la tierra, sino la obra de Dios es ser verdaderos creyentes en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ser aquellos que alzamos nuestra vista para verdaderamente decir, es lo espiritual lo verdadero y lo natural que vemos aquí es lo falso. Lo verdadero es lo eterno, no lo temporal que por acá nosotros podemos ver con nuestros ojos. Entonces, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El que cree consolida la obra de Dios en su vida. El que no cree, este no va a conseguir la manifestación de la obra de Dios. Y dice el verso 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ellos están mostrando ahí la dificultad de entender a lo que Jesús le llama obras y lo que ellos comprendían como obras. Porque insisto, primero nosotros, ya que lo dice aquí la palabra, en nosotros debe producirse la verdadera obra, que es que creamos en el Señor. Y cuando esa obra se ha consolidado y esa obra se ha hecho una verdad en nosotros, entonces nos ocupamos de establecer el reino de Dios. Y ahí ya viene el tener un lugar para congregarnos, ahí ya viene el ayudar a los pobres, ahí ya viene el salir y predicar la palabra de Dios. Cuando antes de todo eso, la obra se ha hecho verdadera en nosotros, que es que creemos en Jesucristo, creemos que Él es nuestro Salvador, creemos en su palabra y creemos en que hay una vida eterna y nos dirigimos hacia ella.
porque esta palabra revelada de Dios es verdadera y nosotros entonces hemos despertado en la fe, porque oír la palabra de Dios ha hecho que la fe se active y ahora tenemos puestos nuestros ojos en las cosas o tenemos puesta nuestra mirada espiritual en aquellas cosas que no se ven. Por eso dice, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Lo espiritual. Nuestro ojo natural no puede ver lo espiritual. Por eso la fe es todo aquello que sucede en el espíritu. Entonces, pero le dice en el verso 30, pero ya que tú dices que la obra es creer en el que el Padre ha enviado, pero ¿qué señal haces tú? Para que nosotros podamos verla y que podamos creer. Se están ellos confesando hasta ese momento para decir, si nosotros no entendemos a qué tú le llamas la verdadera obra. Ha sucedido un cortocircuito en ellos y dicen, sí, no lo entendemos. Para nosotros la obra era hacer cosas físicas, pero tú dices que la obra verdadera es creer en ti. Entonces, danos una señal, porque no nos queda claro. Y Jesús les dice, verso 31, bueno, ellos siguen diciendo verso 31, nuestros padres comieron maná en el desierto como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, ojo que esto es bien importante, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Mira lo que está pasando aquí. Cuando hemos explicado que la Biblia, todos los libros de la Biblia representan las parábolas, que las parábolas son aquella revelación de los misterios que nos activan para poder acceder al entendimiento de Dios, para poder acceder a ser verdaderos discípulos. Las parábolas son aquellas puertas que nos hacen ser verdaderamente espirituales y reconocer la obra de Dios. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, caminó por el desierto, desde el cielo les fue enviado maná para alimentarse, para tener recursos alimenticios para llegar hasta la tierra prometida. Pero esto es una figura de lo que habría de venir verdaderamente. Por eso dice Jesús, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Perfecto, pero esta es una figura de lo verdadero, porque dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy el verdadero pan del cielo. Las cosas que sucedieron en el desierto y el maná que el pueblo recibía solo era una figura y una revelación del verdadero pan que habría de venir después, que soy yo. Porque luego Jesús hace la declaración y le dijeron ellos en el verso 34, Señor, danos siempre este pan. ¿Sabes por qué? Porque aún no comprendían que Jesús era el pan. Entonces dicen, está diciendo Moisés dio pan del cielo y el Padre mandó el pan verdadero. Vaya. Entonces, Señor, danos ese pan sin entender a qué se refería Jesús. Pero Jesús revela el misterio en el verso 35. Y les dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, ese pan verdadero que del cielo mandó el Padre. Que la figura del maná que caía en el tiempo de Moisés era una figura, era un anticipo, era, si quieres, una profecía de lo que habría de venir. El verdadero pan, el que el Padre iba a mandar. Entonces Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y mira, esto es poderoso, como dije lo de Job hace un momento. Aquí la Biblia vuelve a hacer otra conexión que es reveladora para nosotros. Está diciendo Jesús aquí lo mismo que le dijo a la mujer samaritana. Yo sé que tú vas a sacar un agua del pozo porque tienes sed, pero le dice, yo tengo un agua de la cual si tú llegas a beber, nunca más tendrás sed. Y es más, si tú me pides de esa agua, yo te la voy a dar. Pero mira qué poderoso, si tú me la pides y si tú lo anhelas, yo la tengo y está disponible para entregarla, pero tú debes pedirla. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, para terminar con la samaritana, pero tú debes pedirla. ¿Y esta agua qué es? Es espiritual, porque le hace la declaración, porque Dios es espíritu. Y Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y ese es el agua con la que yo te voy a dar, ese es el agua que yo te voy a revelar.
Pero entonces Jesús dice aquí, yo soy el pan de vida, el pan verdadero que bajó del cielo, el pan revelado que bajó del cielo, lo que nosotros necesitamos y que el Padre ha enviado desde los cielos, desde lo eterno, desde lo espiritual, soy yo. O sea, escúchenme a mí, hagan lo que yo hago, piensen lo que yo pienso, aprendan lo que yo estoy enseñando y que esto dirija sus vidas para que sean encaminados hacia lo eterno. No perdamos tiempo en los afanes y en las cosas que este mundo nos da y en las vanidades, sino aprended de mí, dice el Señor, y hagan las cosas que yo hago. Por eso dice, yo soy el pan de vida. Pero mira, aquí está otro misterio. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Dos acciones está pidiendo el Señor de ti y de mí. Dice, el que a mí viene. Yo soy el pan, estoy disponible y me voy a dar a todo aquel que venga. La palabra de Dios una vez más confiesa, una vez más nos declara, una vez más nos muestra que tú y yo somos los que debemos levantarnos y acercarnos a Él, levantarnos y buscarle a Él, levantarnos y reconocerle a Él. Él está disponible y Él sí nos va a recibir y sí nos va a dar su palabra y sus operaciones. Y como hemos venido leyendo, y la obra manifiesta de Dios se hará una realidad en nosotros. Pero dice que el que a mí viene, porque hay muchos que no llegan, que no se van a levantar. Es que la palabra está haciendo una revelación para decir tú y yo debemos acercarnos a Él. ¿Por qué? Debemos dejar nuestra condición de la forma de este mundo, debemos dejar nuestra tradición y debemos levantarnos para ir con Él, reconociendo que Él es el pan de vida. Y entonces Él nos dará a comer de ese pan, que ese se entregará a sí mismo por nosotros. O sea, la obra de Dios será completada en nosotros porque hemos de reconocerle a Él como enviado de Dios, como el Hijo de Dios. Entonces, aquellos que se levanten, que dejen la comodidad, aquellos que sean valientes, aquellos que sean los esforzados, esos son los que van a ir a conseguir el pan porque saben que el único pan verdadero, el único pan de vida es Jesucristo. Y estos son los que se van a levantar y como dice aquí, estos son los que van a venir a mí. Y van a venir a mí y yo les voy a dar ese pan. Y luego dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Somos llamados primero a acercarnos al Señor para tener el conocimiento de su palabra, porque entonces la fe se hará verdadera en nosotros. Primero nos acercamos para después, ¿qué dice aquí? Creer. Si alguien te ha dicho, primero vamos a creer para después hacer la obra de Dios, no. Primero dice, el que viene a mí no tendrá hambre, porque mi palabra estará ahí. Primero yo debo dejar las voces de este mundo, debo dejar las ideologías de este mundo, debo dejar el pensamiento de este mundo y acercarme, salir del lado del mundo y caminar hacia donde el Señor está para recibir su palabra y que esta sea la que me pueda nutrir, esta sea la que me pueda dirigir, esta sea la que me dé instrucción. Y cuando esa instrucción, esa dirección, ese mandamiento, esa palabra se haga viva en mí, yo voy a despertar entonces en fe, yo voy a ser un verdadero creyente, voy a ser un verdadero discípulo. Pero nadie puede creer si no conoce la palabra de Dios. ¿Y cómo? Solo uno puede decir, yo creo. Pero si la palabra de Dios no tiene lugar en nosotros, tú no eres un creyente, yo tampoco. Si la palabra de Dios no sale de nuestra boca, no somos creyentes, solo somos alguien que repite por religiosidad. Por eso primero debemos venir para comer del pan, para comer de Él, para ser enseñados en su palabra y entonces se va a producir la fe, entonces se va a producir el creer, entonces seremos verdaderos creyentes y no tendremos sed jamás. ¿Cuál es la explicación o la revelación de no tendremos sed jamás? Seremos entendidos en el plan divino de Dios. Ya no habrá ignorancia en nosotros, porque el agua representa la revelación de la voz del Padre, la revelación del Espíritu. Seremos revelados por la eternidad.
seremos entendidos del plan y la perfecta voluntad de Dios. Así que nos llama a venir y creer. Amén. Entonces todos aquellos que estén afligidos, que estén enfermos, que estén en problemas, no es que haya un juicio de Dios sobre ti y te esté castigando, sino que esto debe producir que la obra de Dios se manifieste en ti. Deja de buscar una salida por tus propios medios. Deja de intentar por tus propias fuerzas o alternativas ver qué haces, sino ponte a buscar la manifestación de la obra de Dios en ti. Y no te confundas, el que está enfermo, tome su medicamento. El que tiene problemas, igual debe salir, debe trabajar y debe esforzarse. Pero en medio de toda esa situación debemos ocuparnos de hacer verdadera la manifestación de la obra de Dios. O sea, trabajemos en ser aquellos que creemos en Jesucristo. Pero creer no es solo algo que confesemos de nuestra boca, sino si tú y yo creemos verdaderamente en Jesucristo, tomamos su instrucción, tomamos su palabra, tomamos su carácter, tomamos toda su enseñanza para que ésta nos forme a nosotros y ahora seamos verdaderamente discípulos. O sea, la obra de Dios en nosotros es que seamos aquellos que trabajan por alcanzar la estatura del varón perfecto, que seamos aquellos que se despojan de toda de todos los paradigmas que este mundo nos ha dado para verdaderamente surgir como entendidos, hacedores y conocedores de la palabra de Dios. Amén. Y cuando hemos alcanzado ese entendimiento de la obra de Dios, entonces haremos aquellas cosas secundarias, aquellas cosas que vienen después de que nosotros como templos hemos sido edificados. Así que yo quiero que oremos y quiero pedirles que seamos verdaderamente entendidos en ocuparnos de hacer la verdadera obra de Dios. Ocuparnos de que se manifieste en nuestras vidas la obra de Dios. ¿Y cuál es? Creer en quien el Padre ha enviado. Creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Porque Él es la verdad y Él es la vida. No podemos acceder al Padre, no podemos acceder a lo eterno si no es por Jesucristo. Y esa es la obra de Dios. Y ya teniendo el entendimiento, entonces tenemos la revelación del misterio y el camino que debemos seguir. Y síguelo como valiente y esforzado como entendido. Así que yo espero que esta palabra nos inspire a afirmar nuestros pasos en el Señor. Que nos inspire a que verdaderamente la palabra produzca en nosotros transformación, que no solo sea un libro más para leer, sino que cuando la estemos leyendo, esta esté produciendo vida en nosotros y que podamos meditar en ella y que nos confronte para que nuestra vida pueda cambiar verdaderamente. Así que yo quiero pedirte que me acompañes y que oremos para que la obra de Dios se haga verdadera en nosotros. Amén. Amado Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por la revelación de tu palabra, la cual nos impulsa a establecernos como discípulos y nos impulsa a seguir avanzando en este camino, Señor, al que tú nos has llamado. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias porque nos has guardado hasta hoy y porque hasta hoy, Señor, tú has sido bueno con nosotros. Así que clamamos, Señor, para que la obra tuya se haga manifiesta en nosotros. Queremos ser verdaderos en la fe. Queremos ser verdaderos en tu palabra. Queremos ser verdaderos, Señor, para testificar. Hemos entendido que la obra es creer en Jesucristo como el camino, como la verdad, como la vida, como el pan, Señor. Así que queremos alimentarnos de tu palabra, queremos alimentarnos, Señor, con la enseñanza que Jesús nos ha dado acerca de la oración, de la intercesión, de la convivencia, del reino de los cielos, Señor. Queremos ser verdaderos discípulos.
completa tu obra en nosotros. Y que todas las circunstancias que estamos viviendo, Señor, ahora entendemos que no son juicios, ni venganzas, ni castigos tuyos, sino que están allí para que nosotros alcemos nuestros ojos y para que volteemos nuestra vista hacia ti y regresemos a tu camino, Señor. Es un llamado que nos haces para que no nos perdamos, sino que es un llamado para que regresemos al lugar de donde verdaderamente correspondemos y al lugar de donde verdaderamente pertenecemos, a la eternidad, Señor, a estar en tu presencia. Señor, te pido por aquellos que están enfermos, que tú puedas, Señor, en medio de la enfermedad producir un despertar espiritual para que te reconozcan. Y entonces, Señor, bajo ese reconocimiento acerca de ti se pueda producir la sanidad física, Señor. Te pido por aquellos que tienen problemas, ya sean financieros, Señor, o de otro tipo, Señor, ya sean problemas de familia, Señor, o problemas de cualquier otro tipo, Señor, que puedan alzar sus ojos para reconocerte a ti como Señor y reconocer que la única solución viene de ti, que la única respuesta viene de ti, y que puedan por medio, Señor, de este reconocimiento despertar espiritualmente también para que tú puedas poner orden en todas las cosas que deben ser ordenadas, pero ya no conforme a nuestro paradigma ni a nuestra vieja manera de vivir, sino conforme a la instrucción de tu palabra, Señor. Y gracias porque entendemos por la fe que toda aflicción, Señor, y toda prueba, lo que produce en nosotros es la necesidad de que tu obra se haga manifiesta en nosotros. Por eso te confesamos como Señor, te confesamos como Dios y te confesamos como nuestro único y verdadero camino. Te confesamos a ti, Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias por este tiempo nuevo, Señor, y gracias por la oportunidad que nos das cada domingo, Señor, de compartir este pan, el cual va a producir en nosotros medida y debe producir en nosotros, Señor, mayor grado de madurez y conocimiento de ti. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús clamamos. Amén. Muy bien, gloria al Señor. Espero que estés reconfortado, espero que estés animado e inspirado a seguir buscando a Dios con todo tu corazón. Si alguien tiene necesidad de oración, escríbanos al inbox. Queremos apoyarte y queremos estar contigo, no te sientas solo, sino queremos enseñarte de la palabra de Dios y tener la oportunidad, como dice la palabra, de interceder los unos por los otros. Amén. También apóyanos en nuestras redes sociales, síguenos en nuestras redes sociales y comparte estas enseñanzas con aquellos, con tus amigos, con familiares, con aquellos en quienes el Señor, no dudo, va a llevar la palabra para que ellos puedan ser edificados también. Amén. Y también les invitamos para que cuando sean abiertas las puertas de nuestra iglesia puedan acompañarnos, podamos congregarnos y podamos celebrar el nombre del Señor y juntos seguir avanzando en este llamamiento que el Padre nos ha dado. Amén. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia acá en Mazatenango. Nos gozamos de estos 6 años que estamos celebrando como congregación y no dudamos que el Señor trae una temporada nueva delante de nosotros para seguir avanzando en este llamamiento que del corazón de Dios ha salido y que nosotros estamos cumpliendo con gozo y con ánimo para servirte a ti y para hacer toda la obra que el Padre nos ha llamado. Amén. Así que estaremos avisando cuando de nuevo ya tengamos las reuniones presenciales para que podamos todos congregarnos. Así que tengo una semana bendecida, que sea una semana de mucho gozo, que sea una semana en la que podamos hacer manifiesta la obra de Dios en nosotros. Amén. Gracias por acompañarnos. Te amamos.